Buenas tardes, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 20 de marzo del año 2020, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este organismo jurisdiccional. Voy a solicitar al secretario general de este tribunal, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal, informe sobre los asuntos listados para la sesión pública de este día. Con su permiso, señor presidente. Se hace constar que se encuentra presente la magistrada y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución dos expedientes correspondientes a un juicio, a un procedimiento especial sancionador y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y las partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general de este organismo jurisdiccional informe sobre el resultado de dicha votación. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Gracias, secretario. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de los asuntos que la ponencia de su cargo somete a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Gracias, presidente. Solamente para solicitar al secretario coordinador, al licenciado José Israel Martínez Vidal, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su expresión, magistrado presidente y magistradas que integran este Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-02/2020, interpuesto por Raúl Luna Gallegos, representante suplente del PAN, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual denuncia el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Chepe Padilla, a Radio Impulsora del Centro S.A. y al partido político Morena, por considerar que infringieron el artículo 134, párrafos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 370 fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 51 fracción primera del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato referente a promoción personalizada. La ponencia propone declarar inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento, pues advierte que la entrevista cuestionada versó sobre asuntos relacionados con la Procuraduría Federal del Consumidor sin que se denote que haya tenido como objetivo exaltar la imagen, cualidades o acciones del servidor público referido, además de que no hay prueba que la misma haya sido motivo de adquisición. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electoral del ciudadano número TEC-JPDC-02/2020 y sus acumulados TEC-JPDC-03/2020 y TEC-JPDC-04/2020, interpuestos por Abel Salvador Ulises Manrique Redondo, Enrique Alba Martínez y Ricardo Eduardo Bazán Rosales, en contra del acuerdo 16 de enero de 2020 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que se estimaron extemporánea la contestación a la queja y por precluido el derecho a ofrecer pruebas. La ponencia propone modificar el auto recurrido en virtud de que no se emplazó a los quejosos conforme a lo ordenado en el expediente intrapartidario ni a sus estatutos, por lo que no existiera evidencia de que hubieran conocido de la existencia de la queja fuera del plazo otorgado para su contestación, no hay motivo legal para considerarla extemporánea. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si hay alguna intervención por parte de ustedes, tiene el uso de la voz quien quiera intervenir. Adelante, magistrado. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto, me permito disentir del proyecto por las manifestaciones, por la manifestación que voy a hacer en este momento. En relación, mi comentario con el JPDC-2 del 2020 y acumulados, para reiterar
que votaré en congruencia con mis anteriores intervenciones sobre el tema que en dicho asunto se pone a consideración del Pleno, ya que considero que debemos atender la jurisprudencia obligatoria 1/2004, que establece que los actos intraprocesales, como los que plantea la parte quejosa, solo se pueden controvertir a través de impugnaciones que se formulen en contra de la sentencia definitiva dictada en la instancia correspondiente. Pues es hasta ese momento cuando podrá precisarse la influencia de las violaciones procesales alegadas para advertir si afectaron de manera decisiva sus derechos, lo que hasta este momento no se puede establecer de manera inequívoca. Pues puede darse el caso de que se les devuelva, de que se les absuelva en el procedimiento de queja, y en ese supuesto sería totalmente intrascendente, pues, cualquier votación procesal relativa a su emplazamiento. Es por esto que considero que no se actualiza la hipótesis de excepción contenida en la diversa jurisprudencia 1/2010, conforme a la cual los actos intraprocesales pueden estimarse definitivos formal y materialmente, cuando las violaciones reclamadas trasciendan a algún derecho sustantivo o prerrogativa de la parte actora. Ya como se dejó establecido previamente, las violaciones alegadas son estrictamente intraprocesales e incluso pueden ser reparadas en la sentencia definitiva que se dicte en la instancia intrapartidaria. De ahí que respetuosamente votaré en contra de la propuesta presentada al considerar que este tribunal se encuentra legalmente impedido para estudiar en el fondo los motivos de agravio planteados por la parte accionante, dado que los actos que se reclaman carecen de definitividad y firmeza en ese sentido material. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora magistrada. ¿Alguien más quiere intervenir? Adelante, magistrada. Tiene uso de la voz. Gracias, presidente. Pues simplemente para volver a reiterar en el mismo sentido en congruencia con mis otros votos, en el sentido con mi ponencia, de reiterar que es una violación que se está dando intrapartidista, no hay otro medio de impugnación por el cual combatir esta violación. En mi opinión, como ya se ha señalado, no resulta aplicable esta jurisprudencia 1/2004, porque considero que los antecedentes que le dieron origen a esta jurisprudencia son juicios de revisión constitucional electoral, en donde se estuvo combatiendo violaciones dentro derivados de en varios casos de violaciones con motivo del proceso de la jornada electoral, de los cómputos de elección, de las declaraciones de validez, de las constancias de mayoría, por lo cual el juicio de revisión constitucional en estos asuntos efectivamente señalaba el fundamento legal que dieron origen a esta jurisprudencia de 2001, de 2003. El juicio de revisión constitucional tiene que ser agotado primero las instancias previas, tiene que ser definitivo y firme. En mi opinión, los criterios que dieron origen a esta jurisprudencia no son aplicables al caso concreto. El juicio de revisión constitucional en ese momento, los presupuestos para su existencia, para que se pudiera dar, tenía que dar una definitividad a los actos que se estuvieran combatiendo, por lo cual, insisto, vuelvo a recuperar, vuelvo a manifestar el sentido de mi voto, ya no ahondaré en los motivos, creo que ya quedaron expresados. Señalo que en su caso pues haré mi voto particular. Gracias, presidente. ¿Alguna otra intervención? Yo solamente en congruencia también con el asunto que tuvimos la sesión anterior, mi voto sería también en contra y obviamente solicitaría al secretario general que los argumentos que quedaron establecidos para el anterior asunto se pudieran recuperar para este. Obviamente en el sentido de votar en contra, yo sostendría también los argumentos que plasmé anteriormente y yo es todo lo que tendría que precisar exclusivamente sobre los asuntos, los JPS, el 02 del 2020 y sus acumulados el 3 y el 4. Entonces, eso sería por mi parte. Si existe alguna otra intervención que me pudiera manifestar.
no hay más intervenciones, entonces voy a solicitar al secretario general se sirva a registrar la votación respecto a los asuntos sometidos al Pleno. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azora Silva. Respecto a lo que es el procedimiento especial sancionatorio, mi voto es a favor, y obviamente para los JPDC el 0220 y sus acumulados, mi voto sería en contra. Magistrada María Dolores López Rosa. Con el proyecto del procedimiento sancionador y en contra del proyecto del juicio ciudadano. Magistrada Yari Zapata López. Gracias. Con mis proyectos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto del procedimiento especial sancionado fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Y en cuanto al proyecto de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, fue votado en contra por parte de la magistrada María Dolores López Rosa y usted, magistrado presidente, con un voto a favor de la magistrada Yari Zapata López. Gracias, señor secretario. Por lo tanto, respecto al procedimiento especial sancionador número TEC-PES 02/2020 se resuelve. Único. Se declara en existencia la evaluación atribuida a Francisco Ricardo Scheffer Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, radioimpulsora del Centro S.A. y el Partido Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna a no acreditarse la conducta denunciada en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. En cuanto al proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEC JPDC 02/2020 y sus acumulados TEC JPDC 03/2020 y TEC JPDC 04/2020 fue rechazado por la mayoría de los integrantes del Pleno con fundamento en la fracción 9 del artículo 19 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por lo que se determina reenviar a la ponencia a mi cargo el expediente para la emisión de un nuevo proyecto de resolución que deberá señalar el sentido, argumentos y consideraciones jurídicas expuestas en la presente sesión de Pleno, ordenando engrosar el proyecto y agregar en su caso el voto particular, si así lo estima la magistrada Yari Zapata López, si es su deseo presentar el mismo. Así es, presidente. Gracias, señora magistrada. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ya señalados, el número 2 de este año 2020 y sus acumulados, el sentido sería en los siguientes términos. Único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por Abel Salvador Ulises Manrique Arredondo, Enrique Alba Martínez y Eduardo Bazán Rosales, por haber sobrevenido causal de improcedencia conforme a la fracción 11 del artículo 420 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 12:36 del día 20 de marzo del año 2020, se da por terminada la misma. Buenas tardes, muchas gracias.